Pero cuando llegó la 169ª noche, ella dijo: «Le vimos volver a caer de pronto exhalando un hondo suspiro. Había expirado». Al ver aquello, el anciano y yo rompimos a llorar, y nos pasamos así toda la noche. Y le conté entre lágrimas esta triste historia. Y al llegar la mañana le confié el cadáver hasta que la familia, avisada por mí, fuera a buscarlo. Me despedí de aquel hombre tan bueno, y me dirigí rápidamente a Bagdad, aprovechando la salida de una caravana que allá se dirigía. Y en cuanto llegué, corrí a casa del príncipe, sin cambiarme siquiera de ropa, y me presenté a su madre. Cuando la madre de Ben Becar me vio llegar solo, sin su hijo, y observó mi tristeza, empezó a temblar, y yo le dije: «Oh venerable madre de Alí, Alá es el que manda, y la criatura tiene que someterse. Cuando se dirige a un alma el escrito de llamada, el alma tiene que presentarse sin demora delante de su amo». Al oír esto, la madre de Alí exhaló un gran grito, y cayendo de bruces al suelo, exclamó: «¡Qué horror! ¿Habrá muerto mi hijo?». Yo bajé los ojos sin poder pronunciar una palabra, y vi cómo la pobre madre, ahogada por los sollozos, se desmayaba, y me puse a llorar todas las lágrimas de mi corazón, mientras las mujeres llenaban la casa con sus lamentos. Cuando por fin pudo oírme la madre de Alí, le conté los pormenores de la muerte, y le dije: «Reconozca a Alá lo grande de tus méritos, oh madre de Alí, y te remunere con sus beneficios y su misericordia». Entonces ella me preguntó: «¿Pero no ha dejado ningún encargo para que me lo transmitieras?». Yo contesté: «Me dijo que si moría era su mayor deseo que lo transportaran a Bagdad». La madre del príncipe volvió a romper en llanto, desgarrándose los vestidos, y dijo que inmediatamente iría con una caravana para recoger el cadáver de su hijo. Y dejándola entregada a sus preparativos de marcha, regresé a mi domicilio, pensando: «Oh, príncipe Alí, desventurado amante, qué lástima que tu juventud haya sido segada en su floración más hermosa». Y al llegar a mi casa, cuando eché mano al bolsillo para sacar la llave, me tocaron en el brazo. Me volví, y vi a la confidente de Shamsenahar vestida de luto, y con cara muy triste. Quise escaparme, pero la joven me obligó a entrar en casa con ella, y sin hablarnos, rompimos a llorar uno y otro. Después le dije: «¿Ya sabrás la desgracia?». Ella respondió: «¿A cuál te refieres, Amin?». Yo le dije: «La muerte del príncipe Alí». Y al verla llorar de nuevo, comprendí que nada sabía, y la enteré en medio de grandes sollozos. Después ella me preguntó: «¿Y tú conoces mi desgracia?». Yo exclamé: «¿Habrá perecido Shamsenahar por orden del califa?». Ella contestó: «Shamsenahar ha muerto, pero no como supones. Oh desventurada señora mía». Y rompió a llorar, hasta que por fin me dijo: «Escúchame, Amin». Cuando Shamsenahar llegó acompañada por los 20 eunucos a presencia del califa, éste despidió a todo el mundo, se acercó a ella, la mandó sentar junto a él, y con voz llena de bondad le dijo: «Oh Shamsenahar, tienes enemigos en palacio, y estos enemigos han querido calumniar deformando tus actos y presentándomelos bajo un aspecto indigno de ti y de mí. Sabe que te quiero más que nunca, y para probarlo ante todo el palacio, he dado órdenes de que se aumente tu tren de casa, y el número de tus esclavos, y los gastos tuyos. Te ruego, por lo tanto, que abandones esa aflicción que me aflige también a mí. Y para distraerme, voy a llamar a las cantarinas de palacio. Y disponer que traigan bandejas cargadas de frutas y bebidas». Inmediatamente entraron las tañedoras de instrumentos y las cantarinas. Los esclavos vinieron cargados con grandes bandejas repletas de apetitoso contenido. Y cuando todo estuvo dispuesto, el califa, sentado al lado de Shamsenahar, que a pesar de tanta bondad, se sentía cada vez más débil, mandó a las cantarinas que empezaran. Y una de ellas, al son de los laúdes,
expulsados por los dedos de sus compañeras, prorrumpe en este canto. Oh lágrimas, hacéis traición a los secretos de mi alma, no dejando que guarde para mí sola un dolor cultivado en silencio. He perdido al amigo amado por mi corazón. Al oír esto, Shamsen-Nahar exhaló un gran suspiro y cayó de espaldas. El califa, afectísimo, se inclinó hacia ella rápidamente, creyéndola desmayada, pero la levantó muerta. Entonces tiró la copa que tenía en la mano, derribó las bandejas, y mientras dábamos gritos espantosos, nos mandó salir a todas ordenando que rompiéramos las guitarras y los laúdes de la fiesta. Yo fui la única a quien permitió que permaneciera en el salón. El emir se colocó a Shamsen-Nahar en las rodillas, y así estuvo llorando toda la noche, mandándome que no dejase entrar a nadie. A la mañana siguiente confió el cuerpo a las plañideras y lavadoras, y mandó que se le hicieran funerales de mujer legítima, y todavía más grandiosos. Después se encerró en sus habitaciones, y desde entonces no se le ha vuelto a ver en el salón de justicia. Por mi parte lloré con la joven la muerte de Shamsen-Nahar, y ambos nos pusimos de acuerdo para que Ali ben Becar fuera enterrado al lado de Shamsen-Nahar. Y aguardamos el regreso de la madre, y cuando regresó, tributamos al cadáver del príncipe unos fastuosos funerales, y logramos que se le sepultara al lado de la tumba de Shamsen-Nahar. Y desde entonces yo y la joven confidente, que llegó a ser mi esposa, visitamos las dos tumbas, para llorar por los amantes, de quienes habíamos sido tan amigos. Y tal es, oh rey afortunado, prosiguió Sherazada, la historia conmovedora de Shamsen-Nahar, favorita del califa Harún al-Rashid. En esto la pequeña Doniazada, no pudiendo reprimirse por más tiempo, prorrumpió en sollozos, hundiendo la cabeza en la alfombra. Y el rey Shahriar exclamó: «Oh Sherazada, esa historia me ha entristecido mucho». Entonces Sherazada dijo: «Oh rey, si te he contado esa historia, tan diferente de las otras, ha sido más que nada por los versos admirables que contiene, y sobre todo, para disponerse mejor a la alegría que ha de causarte la que me propongo contar ahora, si tienes a bien permitirlo». Y el rey Shahriar contestó: «Oh Sherazada, hazme olvidar esa tristeza y hazme saber el título de esa historia que me prometes». Y Sherazada dijo: «Es la historia mágica de la princesa Budur, la luna más bella entre todas las lunas». Y la pequeña Doniazada, levantando la cabeza, exclamó: «Oh mi hermana Sherazada, cuánta sería tu bondad si la empezaras en el acto». Pero Sherazada dijo: «De todo corazón, y como homenaje debido a este rey bien portado y de buenos modales. Pero no será hasta la noche próxima». Y como veía aparecer la mañana, Sherazada discretamente se calló. Historia de Camaralzaman y la princesa Budur, la luna más bella entre todas las lunas. La pequeña Doniazada, que ya no podía resistir más su impaciencia, se levantó de la alfombra en que estaba acurrucada y dijo a Sherazada: «Oh hermana mía, te ruego que nos cuentes la historia prometida cuyo título solo me estremece de placer y emoción». Y Sherazada sonrió a su hermana y dijo: «Aguardo para empezar la venia del rey». Entonces el rey Shahriar, que aquella noche se había dado prisa a hacer su cosa con Sherazada, por el mucho ardor con que deseaba tal historia, dijo: «Oh Sherazada, cuando quieras puedes empezar la historia mágica que, según tu promesa, me ha de gustar tanto». Y al punto Sherazada contó la siguiente historia: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que hubo durante la antigüedad del tiempo, en el país de Caledán, un rey llamado Shahramán, dueño de poderosos ejércitos y de riquezas considerables. Pero este rey, aunque era extremadamente dichoso y tenía 70 favoritas, sin contar sus 4 mujeres legítimas, sufría en el alma por su esterilidad en cuanto a descendencia, pues había llegado a avanzada edad, y sus huesos y su médula empezaban a adelgazar, y Alá
no le dotaba de un hijo que pudiera sucederle en el trono del reino. Un día se decidió a poner al gran visir al corriente de sus penas ocultas, y habiéndose mandado llamar, le dijo: «Oh mi visir, ya no sé a qué atribuir esta esterilidad que me hace padecer enormemente». Y el gran visir reflexiona durante 1 hora, al cabo de la cual levantó la cabeza, y dijo al rey: «Oh rey, verdaderamente es esta una cuestión muy delicada, y solo la puede resolver Alá Todopoderoso. Créeme que después de haber reflexionado bien, no doy más que una solución». Y el rey le preguntó: «¿Y cuál es?». El visir contestó: «Hela aquí. Esta noche, antes de entrar en el harem, cuida de cumplir escrupulosamente los deberes ordenados por el rito. Haz tus abluciones con fervor y somete por medio de la oración tu voluntad a la de Alá, el bienhechor. Y de esa manera, tu unión con una esposa escogida será fertilizada por la bendición». Al oír estas palabras de su visir, el rey exclamó: «Oh visir de prudente palabra, acabas de indicar un remedio admirable». Y dio expresivas gracias al visir por el consejo, y le regaló un ropón de honor. Llegada ya la noche, entró en el departamento de las mujeres, no sin haber cumplido minuciosamente los deberes del rito, y eligió a la más joven de sus mujeres, a la que tenía las caderas más suntuosas, que era una virgen de raza, y se introdujo en ella aquella noche. Y la fecundó en el mismo instante y hora. Y al cabo de 9 meses, día por día, parió la joven un varón, en medio de festejos, y al son de flautas, pífanos y timbales. Y el niño que acababa de nacer resultó tan hermoso, y tan semejante era a una luna, que su padre, maravillado, le puso por nombre Kamar al-Zaman. Y en verdad que aquel niño era la más bella de las cosas creadas. Hubo de comprobarse especialmente cuando llegó a la adolescencia, y la belleza esparció sobre sus 15 años todas las flores que encantan la vista de los humanos. Con la edad, sus perfecciones habían llegado a su límite. Sus ojos se habían hecho más mágicos que los de los ángeles Harut y Marut, sus miradas más seductoras que las de Tagut, y sus mejillas más agradables que las de las anémonas. En cuanto a su cintura, se había hecho más flexible que la caña de bambú y más fina que una hebra de seda. Pero en cuanto a sus nalgas, eran tan pesadas que podían caer por una montaña de arena en movimiento, y los ruiseñores se ponían a cantar al verlas. Así, nada tenía de extraño que su cintura delicadísima se quejara a veces del peso enorme que la seguía, y que a veces, cansada del peso, se enojara con las nalgas. A todo esto, conservaba tanta frescura como las rosas, y era tan delicioso como la brisa de la tarde. Y precisamente los poetas de su época trataron de expresar de un modo cadencioso la belleza que les pasaba, y le cantaron en versos numerosos como los siguientes entre otros 1000. Cuando los humanos le ven, exclaman: «Mis ojos pueden leer estas palabras que la belleza ha trazado sobre su frente». Afirmó que es el único hermoso. Cornalinas son sus labios al sonreír. Su saliva es miel derretida. Sus dientes un collar de perlas. Sus cabellos se enroscan junto a sus sienes en rizos negros, como los escorpiones que muerden el corazón de los enamorados. De una recortadora de sus uñas se hizo el cuarto de la luna. Pero su grupa fastuosa que tiembla, los hoyuelos de sus nalgas y la flexibilidad de su cintura superan ya a toda expresión. Mucho quería el rey Shahramán a su hijo, hasta tal punto que no podía separarse de él un momento. Y como tenía que disipar con excesos sus cualidades y su hermosura, deseaba en extremo no morirse sin verle casado y disfrutar así de su posteridad. Y un día que le preocupaba más que de costumbre tal idea, se la manifestó a su gran visir, que le dijo: «La idea es excelente, porque el matrimonio suaviza el humor». Entonces el rey Shahramán dijo al jefe de los eunucos: «Ve pronto a decir a mi hijo Kamar al-Zaman que venga a hablar conmigo». Y en cuanto el eunuco le transmitió la orden,
Camaralzaman se presentó a su padre, y después de haberle deseado la paz respetuosamente, besó la tierra entre sus manos, con los ojos bajos y en modesta actitud, como cuadra a un hijo sumiso para su padre. En ese momento de la narración, Sherazada vio aparecer la mañana, y como era discreta se calló.